En nuestro país, desde luego, el tema de los salarios va emparejado al crecimiento y a una reforma fiscal amplia y efectiva. Propuestas para destrabar esta ecuación, pues hay muchas. En esta ocasión damos la bienvenida al contador público Armando Valera Benito. Él es presidente de la firma de contadores públicos y consultores de Baker Tilly México. Muy bienvenido, señor Valera, ya me corregía antes de entrar. Valera. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes. El tema del financiamiento, es decir, este gran reto que tenemos en México para echar a andar negocios, para fortalecer los que ya están en marcha, pasa sin duda, duda alguna por el tema del financiamiento, el tema de los recursos. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven en Baker Tilly para México en los próximos 10 años? ¿Cómo la ven? Bueno, yo creo que los siguientes gobiernos, lo que falta el actual y los siguientes dos, van a tener que enfrentar fundamentalmente 4 problemas graves. Uno es la escasa recaudación que tiene actualmente el fisco y que la viene teniendo de los 30 últimos años para acá. Es un fracaso la recaudación. Somos el país de América Latina que más baja recaudación tenemos en proporción al PIB. El único país por debajo de nosotros es Haití. Todos los demás países están por encima de México, lo cual es inaceptable. Por otro lado, la falta de crecimiento económico. Hemos venido creciendo a tasas muy por abajo de las que se necesitarían para darle empleo al 1.000.000 de mexicanos que año con año se incorporan al mercado laboral. Y por otro lado, desde luego, los temas del petróleo y las pensiones. El petróleo, pues que estamos viendo que la producción está reduciéndose, no ha habido la suficiente inversión en nuevos yacimientos y las reservas se están reduciendo en forma importante. Y las pensiones que están creciendo exponencialmente año con año por no haber tenido la previsión de que la población iba a cambiar radicalmente en su estructura. Hace 30 años crecíamos al 3.4%, hoy crecemos al 1,5%, pero todos aquellos niños que nacieron en los años 70 o en los años 80, pues son los jóvenes que requieren estar trabajando ahora y no estamos generando esos empleos. Eso por un lado, contador Valera, pero por el otro lado está el crecimiento de la actividad de la economía informal, que sí ha tenido un crecimiento. No, eso es preocupante y es lógico, es de sentido común. Si usted requiere generar 1,000,000 de empleos al año, sí, y la economía formal, como ha pasado en varios años, genera 500,000 o 600,000, y los otros 400,000 son personas, 400,000 o 500,000 son personas que se van a Estados Unidos y consiguen trabajo en Estados Unidos, y además de conseguir trabajo, de quitar esa presión de ese número de empleos, envían recursos a los connacionales, pues ya tiene usted emparejada la balanza, ¿no? O sea, necesita 1,000,000, 600 los genera el propio empresario mexicano y 400 los reciben los estadounidenses. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? La economía formal no ha generado ni siquiera los 400,000 empleos. Este año se llevan 600,000, pero el año pasado se perdieron 800,000. O sea, estamos hablando en números acumulados. Y los Estados Unidos, con su crisis, han reducido el número de gente que están recibiendo. Entonces ya no reciben a los 500,000, reciben. Entonces esa gente que queda, que ni se va a Estados Unidos ni que obtiene, va haciendo crecer la brecha de la economía informal. Y eso es natural. Hoy en día la economía informal es casi del mismo tamaño que la formal. Contador, acaba usted de señalar un punto importantísimo. Decía, con la crisis en los Estados Unidos, el grueso de las exportaciones de México se va precisamente a los Estados Unidos. ¿Sí? Exportaciones que desde luego con esta situación de crisis en los últimos 2 años han venido disminuyendo. Y se enfrenta entonces la economía mexicana con que tiene un mercado interno deprimido. ¿Cómo echar a andar la maquinaria del mercado interno en México? Bueno, ese es otro elemento importantísimo. El crecimiento se da precisamente porque no ha crecido el mercado interno, y no ha crecido pues por una combinación de dos cosas. La pauperización de los salarios, por un lado. Los salarios no han ido perdiendo su capacidad de consumo, ¿no? Y por otro lado, el deterioro también de la calidad de los salarios ofertados en la economía formal. Por un lado, son salarios muy pocos puestos, y por otro lado con salarios poco remunerativos. Al perder la capacidad de consumo, los salarios pues van perdiendo su capacidad de crecimiento. Y en toda economía, si usted gasta más, consume más, genera desde luego
mayores ventas a las empresas, mayores utilidades, mayores impuestos al gobierno y hacemos un círculo virtuoso en vez de... Pero a ver, aquí hemos hablado de varias cosas. Primero, un mercado interno deprimido, crecimiento de la economía informal, poco estímulo financiero para echar a andar nuevos proyectos de inversión, nuevas empresas y sostener y reforzar las ya existentes. Un mercado externo en materia de exportaciones, particularmente a los Estados Unidos, que no anda en los niveles que teníamos todavía hace algunos años. ¿Por dónde tendríamos que encauzar las baterías en materia económica de acuerdo a Baker Tilly, los analistas que tienen ahí con ustedes? Bueno, no cabe la menor duda que para disparar el consumo, que en algunos casos los economistas lo criticarían porque podría disparar en cierta medida la inflación, que ahora explicaré por qué no, para disparar el consumo requerimos darle a la gente en sus manos más dinero, para que vayan a comprar, que vayan a comprar. Entonces, mediante una partida importante en el presupuesto de egresos de la Federación, como en algún año se utilizó 200,000 millones para apoyar a la gasolina, bueno, pues en este año podría también invertirse, no gastarse, invertirse 230,000 millones en apoyar al empleo formal con trabajadores que estén inscritos en algún instituto de seguridad social. A los que no estén no se les da el estímulo. El gobierno daría el estímulo, les daría por medio de la caja del empresario. El empresario se los pagaría, pero el empresario se lo cobraría al gobierno reduciéndolo de los impuestos. Ahí se generan dos cosas al mismo tiempo. La gente tiene más dinero y la empresa paga menos impuesto. Porque finalmente el dinero... ¿Y qué empresario no le va a gustar pagar menos impuesto en beneficio directo de sus trabajadores y administrado por él mismo? Por una reforma fiscal necesariamente no. Profunda y total, en donde los impuestos los debieran de pagar principalmente las personas físicas, no las empresas. Las empresas debieran de reducirse su tasa, no igualarla como está ahora a las personas físicas, y tener una escala de personas físicas con una tarifa progresiva en donde sea competitiva como en otros países, que llegue al 30 y tantos, 40 y tantos % en algunos ingresos, aquellas personas que ganan mucho, claro. Y es una pena que hoy en día el 82% de los asalariados están exentos, porque el propio gobierno acepta que no tienen capacidad contributiva y ganan menos de 5 salarios mínimos. Eso es imposible con un país en donde hay 43 millones de personas de población económicamente activa y nada más 7 pagamos impuestos, y hay 4 millones de empresas y nada más 100,000 pagan impuestos. Es difícil que cualquier país pueda salir adelante. Y si se nos cae el petróleo y las pensiones se siguen elevando, van a ser problemas financieros enormes que van a tener que enfrentar los gobiernos futuros. Es muy interesante lo que estamos conversando. Por eso lo quiero invitar, contador Armando Valera Benito, a que nos retomemos esta conversación, quizás en algunos días más, poder retomar, porque son lineamientos que al terminar el año bien vale hacer un corte de caja para a partir del 2011 tener esos temas pendientes en la agenda y sin duda poderlos analizar con mayor amplitud. Pues estoy a sus órdenes, José Luis, ya sabe, estamos para servir. Hemos venido tratando de apoyar como consejeros de diversas agrupaciones profesionales y gubernamentales en esta materia, y nos daría mucho gusto. Bueno, cerrado, no se hable más, ya está el compromiso. Gracias. Muchas gracias. No se despida, por favor. Ay,